del régimen militar, el tema que es por lejos lo que tiene que ver con las atrocidades que se cometieron durante los 17 años de dictadura, no comparables a ninguna situación en la historia de Chile. Son 40 minutos que tenemos de clase, así que más que poder ver o analizar casos concretos, vamos a hacer una idea en general de lo que ocurrió durante estos 17 años de dictadura. Como yo les decía la otra vez, la dictadura comienza con un golpe de Estado. El 11 de septiembre del 73. Yo les comentaba que ese día entonces las tres Fuerzas Armadas más Carabineros y la Policía de Investigaciones actúan juntas contra el gobierno de Allende y la Unidad Popular, tomándose el poder a la fuerza. Habíamos visto o hemos visto algunas de las causas que tienen que ver con el descalabro económico del gobierno de Allende, que tienen que ver con esta contrarrevolución ideológica, por así decirlo, que impone el neoliberalismo, la parte económica, es algo que se venía pensando de antes del golpe. Pero también está aquí el contexto de la Guerra Fría. ¿Fue Chile el único país con dictadura militar? No, casi todos. México, Venezuela, Costa Rica y, si no me equivoco, Colombia son los únicos 4 países que no tienen dictaduras militares durante la década de los 60, 70 u 80. Todo el resto lo tuvo. ¿Por qué? Primero, influencia de quiénes, de nuestros queridísimos amigos del norte, los Estados Unidos. ¿Por qué las Fuerzas Armadas actúan en toda Latinoamérica contra gobiernos de carácter popular, de izquierda? ¿Por qué? Bueno, los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, les recuerdo que defendían con mucha fuerza la democracia liberal y el capitalismo, en contra de la Unión Soviética, que defendía el comunismo y la revolución como el ideal para la sociedad. Esta Guerra Fría, que ya la vimos, ¿cierto?, durante el año, y que abarcaba desde el deporte hasta la carrera espacial, la lucha nuclear, ¿cierto?, y de repente podía desatar en el mundo una tercera guerra mundial de carácter atómico que hiciera que todos desapareciéramos. Este miedo permanente que duró 50 años, toda la segunda mitad del siglo XX, tuvo mucho también que ver la política en cuanto a que por eso no hubo una guerra nuclear, a las negociaciones en las que entraba Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos obviamente busca proteger lo que se conoce literalmente como el patio trasero. Para Estados Unidos, Latinoamérica es su patio, nadie se mete, menos la Unión Soviética, China. O sea, a Estados Unidos le gusta tener bien controladito, y esto desde el siglo XIX, lo que es Latinoamérica. Por lo tanto, cuando viene la Revolución Cubana, que instala al comunismo en el poder a apenas 100 kilómetros de distancia de Miami, de territorio estadounidense, Estados Unidos se asusta. Y yo les dije que hubo un camino que propició el presidente Kennedy, que era la Alianza para el Progreso. Para que evitemos las revoluciones campesinas o obreras en Latinoamérica, yo, Estados Unidos, me comprometo a entregarle dinero para que usted haga algunas reformas que cambien o que disminuyan el descontento popular. Por ejemplo, la reforma agraria. Estados Unidos obliga a Chile y a varios países de Latinoamérica, obliga entre comillas, a imponer la reforma agraria para que los campesinos tuvieran tierra.
para que no entrara el discurso comunista. Si un campesino tiene tierra, se come bien, se gana bien, no va a ser la revolución. Oye, vayamos a hacer la revolución. No, queremos una salida más rápida. No, si la revolución se hace cuando hay un descontento importante. Una entonces de los caminos fue la Alianza para el Progreso. Pero Estados Unidos, con todo su poderío, preparó también un por si acaso, que lo terminó utilizando. Influencia de los Estados Unidos en Guatemala, país que está en Centroamérica. Estados Unidos abre una escuela para militares. Se llama Escuela para las Américas. ¿Qué hacen en la Escuela para las Américas entonces? Invitan a oficiales de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica para entrenarse en combates internos. Como yo les decía a las Fuerzas Armadas la semana pasada, las Fuerzas Armadas son las que tienen el uso exclusivo de la fuerza, Fuerzas Armadas y Carabineros. Porque nosotros, todos nosotros, vivimos en sociedad y vivimos en una sociedad en que dijimos, vamos a desprendernos de nuestra soberanía y se la vamos a entregar a un ente que es el Estado. Por algo, cuando vamos caminando y hay una luz roja, paramos. Porque sabemos que va a pasar por el otro lado alguien que tiene la luz verde. ¿Cierto? Y por eso no nos andamos pegando, escupiendo en la calle, ni andamos robándole al tío del negocio, porque existen normas, reglas, que impuso el Estado bajo nuestra propia voluntad, para que esto no sea una anarquía. Entonces el Estado tiene el poder coercitivo de obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer, como cumplir las leyes. ¿Qué significa el poder coercitivo? Que puede usar la fuerza. ¿Cómo utiliza la fuerza el Estado? A través de las instituciones que están a cargo de la seguridad, que son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por eso hay gente en las cárceles. Ah, usted mató a alguien, se tiene que ir a la cárcel. Sí, lléveme, vamos. No. Llega el carabinero, te detiene, estás preso, bla, bla, bla. Todo ese sistema es lo que nos dice que el Estado tiene el poder coercitivo. Como el Estado tiene el poder coercitivo, tiene distintas instituciones, en la mayoría de los países, las Fuerzas Armadas, que son el Ejército, la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. Y como una cuarta fuerza están las policías, los carabineros en Chile. ¿A qué se dedican las policías en los países? Al control interno, a hacer cumplir los mandatos de la justicia, a controlar el orden público, a prevenir los delitos. Pero las Fuerzas Armadas se dedican a la defensa de las fronteras, es decir, de un potencial enemigo externo. Por eso, cuando nos van a sacar un parte en la calle, si vamos en el auto, no es alguien de la Fuerza Aérea que llega con el parte, es un carabinero. Por lo tanto, en la formación que reciben los militares, al militar se le enseña las técnicas, tácticas de un combate contra un enemigo exterior. Y al revés, a los carabineros se les forma en el trato que tienen que tener directamente con las personas. Dicho de otra forma, el de la Fuerza Aérea está entrenado para matar, el carabinero está entrenado para negociar.
¿Se entiende? Esa es la gran diferencia entre Fuerzas Armadas y las policías. ¿Qué dice Estados Unidos? Vamos a formar un instituto, una escuela, qué sé yo, de carácter militar, donde le vamos a enseñar a las Fuerzas Armadas que solamente están preparadas para la guerra externa, para prepararlos para el combate interno. ¿Por qué? Porque si hay una revolución como la hubo en Cuba, como la hubo en la Unión Soviética, como la hubo en Europa del Este, es el pueblo el que se levanta, no otro país. Y las policías no van a estar lo suficientemente preparadas para detener una revolución. Por eso le vamos a enseñar a los militares cómo enfrentar el combate interno. La guerrilla, que se llamaba en esa época. En esa época eran muchas, sobre todo por toda Latinoamérica, la guerrilla, aparece la figura de Che Guevara, que no se conforma con lo de Cuba y empieza a ir a distintos países de Latinoamérica, termina siendo asesinado en Bolivia, ¿cierto? Este cambio en el pensamiento hace entonces que oficiales de las Fuerzas Armadas, es decir, capitanes, coroneles, generales, no, los sargentos no oficiales, el sargento es un suboficial. El cabo, no, es que por eso, van los oficiales, no va el cabo, no va el pelado raso, no va el sargento, no va el suboficial, va el oficial. Los oficiales de las Fuerzas Armadas son invitados a esta escuela, son becados, así como cualquier militar hasta el día de hoy hace un curso en el extranjero, qué sé yo, y empiezan a tomar oficiales de las Fuerzas Armadas y las empiezan a formar Estados Unidos en esto. Se forma un anticomunismo en los militares en que el comunista es un peligro interno, un peligro y un enemigo interno. Entonces, por toda Latinoamérica, oficiales de los ejércitos son preparados para decirle, oiga, ¿sabe qué? El comunista no quiere ganar la elección. El comunista quiere quitarle su casa. El comunista quiere robarle a su hijo. El comunista quiere traer una ideología que no es propia de América, que viene de Europa, de la Unión Soviética. Van a acabar con todo, con la propiedad privada, van a quemar las casas, van a comerse las guaguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les enseña entonces que el comunismo es un peligro interno que tiene cada país. Por lo tanto, los comunistas son enemigos internos, son traidores a la patria. Por lo tanto, ya deja de ser visto alguien que está en contra de la conformación del Estado como un delincuente y pasa a ser visto como un traidor. Es, entre comillas, un lavado de cerebro, por así decirlo. No es eso, pero más o menos va dirigido a eso. A enseñarles a estos oficiales, oiga, los comunistas son lo peor para el país. Por lo tanto, son enemigos que usted tiene que combatir. Y no los va a combatir con la policía, con carabineros apaleando, tirándoles agua. No, porque son traidores. Usted tiene que tratarlos tal cual trataría a alguien en una guerra. Incluso peor, porque ya se le metió en su casa, ya se le metió en su país. Esta tesis del enemigo interno
Entonces, es lo que lleva, de cierto modo, al golpe de Estado, aparte de las otras justificaciones que hemos dado de por qué intervienen los militares. Aparte de eso, entonces, está esto. Y eso entra con mucha fuerza en Latinoamérica, y eso hace entonces que los militares usan tácticas de guerra para el control del orden público. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, cuando hay una protesta? Que aparecen barricadas, que se corta el tránsito, que pueden existir saqueos. Es que llegue la policía, avise que va a actuar si no se depone la actitud de los manifestantes. Si esta no se depone, entonces aplica técnicas de disuasión, de dispersión. Por eso aparecen las bombas lacrimógenas, por eso aparece el carro lanzado, que la gente se disperse. Eso es un poco el entrenamiento que se les da a los policías, a los carabineros. Pero cuando se usan tácticas de guerra, el militar no está preparado para ese tipo de negociaciones o ese tipo de disuasión. Él está preparado para matar. Por lo tanto, un primer periodo de la dictadura, vamos a decir año 1973 al 78, se encargó de eliminar. ¿Ah? ¿Dice dictadura ahí? Sí. Dictura, sí, pero era dicta. Se encargó de eliminar a todos los participantes de agrupaciones o partidos políticos favorables a Allende. Surgió la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Desde ese mismo 11 de septiembre hay muchas imágenes y videos luego de el bombardeo de la Moneda, luego de que Allende se da cuenta de que ninguna de las Fuerzas Armadas lo apoya, luego que se da cuenta de que muchos de los generales que lo apoyaban fueron encarcelados por las mismas Fuerzas Armadas esa noche del 10 de septiembre, tiene dos caminos: llamar al levantamiento popular contra los militares o rendirse. Llamar al levantamiento popular contra los militares, para Allende en ese momento, en que incluso da algunos discursos desde La Moneda, cuando está siendo bombardeada, Allende dice que sacrificar al pueblo frente a esta organización militar no era el camino. Por lo tanto, él dice: yo no voy a renunciar, pero sí ordena a todos los que están en el Palacio de la Moneda con él a que se rindan. La mayoría eran funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, más otros cercanos, incluso familiares de Allende. Todos se forman para entregarse y Allende se queda de los últimos en la fila
van saliendo de la moneda con las manos arriba, ¿cierto? Allende se devuelve a su oficina y se dispara. Por lo tanto se suicida. Los que van saliendo, y están las imágenes, los acuestan por la calle Morandé, por un costado de la moneda, los acuestan en la calle y los amenazan con pasar los tanques por encima de ellos, lo que no ocurre. Pero sí son tomados prisioneros y son llevados a distintos cuarteles militares. De los, no sé, vamos a inventar un número, de los 50 que sacan de la moneda, de 45 no se sabe nada, hasta el día de hoy. Es lo que pasa con formar los detenidos desaparecidos, esa lista, que es la que se produce en este primer periodo de mucha violencia y represión. Mucha violencia y represión. Los primeros 5 años de la dictadura actúa la DINA, un organismo creado en el ejército, pero en el que participan las 4 fuerzas armadas más carabineros. ¿Cuál es el objetivo de la DINA? Ubicar a todos los cabecillas, participantes de partidos políticos, de agrupaciones que estuvieron en el gobierno de Allende, funcionarios de municipalidades, de todo lo que haya tenido que ver con Allende, es decir, sobre todo del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Partido Socialista y el Partido Comunista, eliminados. No hay aquí juicios, por así decirlo. No es que se le acuse a este señor de participar del gobierno Allende quebrantando tales leyes, porque era un corrupto, porque era un ladrón, porque no se les acusa de nada judicialmente, sino que simplemente son llevados a lugares de detención, al principio mucho a las cárceles públicas, pero después son sacados de ahí y llevados a lugares de detención donde en la mayoría de los casos se aplica la tortura para sacar información de dónde están tus compañeros escondidos, donde se aplica las vejaciones de tipo sexual, de tipo psicológico, para convencerte a hablar, para convencerte a traicionar a los que están escondidos, a tu amigo, pareja, lo que sea. Finalmente eres asesinado y tu cuerpo hecho desaparecer. Es, insisto, la etapa más oscura. Esto se mantuvo a lo largo de los años, incluso hasta el año 90, 89, cuando se va Pinochet. Pero este es el periodo que debe por lo menos tener el 80% de muertes durante la dictadura ocurren en estos 5 años. Por ejemplo, actúa algo que se llamó la caravana de la muerte. ¿Qué es la caravana de la muerte? Pinochet mandata a un general, Sergio Arellano Stark, que, ojo, ¿se acuerdan que yo les decía que Pinochet fue el último en subirse al carro del golpe? Si Pinochet no se subía al carro del golpe, lo sacaban los mismos militares y Arellano Stark era el que iba a quedar como comandante en jefe. Como Pinochet se sube al carro, Arellano Stark queda ahí entre los generales y Pinochet lo mandata a que apure juicios militares por todo Chile. Así que salen desde Santiago en un helicóptero y primero se van al sur, hasta más o menos Cauquenes, Parral, esa zona. Parral, Cauquenes, Curicó, Talca, qué sé yo. Se devuelven a Santiago y parten después al norte. Y parten por La Serena, luego van a Antofagasta, Calama y Iquique. ¿Qué hacían ellos? Llegaban, mostraban un papelito, estos de la caravana de la muerte, eran puros militares del ejército que iban en un helicóptero, mostraban un papelito donde decían que Arellano tenía las facultades absolutas entregadas por Pinochet para apurar estos juicios. Así que, ¿qué hacían? Se iban con el militar que estaba a cargo de la zona, por ejemplo de Antofagasta, y iban con el militar y le mostraban el papelito y le decían: necesito acceso a la cárcel, donde tiene todos los detenidos del 11 de septiembre, porque esto ocurrió más o menos en octubre del 73, estos viajes, un mes después del golpe.
iban a la cárcel y decían ya, detenido por, qué sé yo, robo, ¿cuándo? El 8 de septiembre, no me interesa. Detenido por, soy dirigente del Partido Socialista, ya, un ticket. Usted, por no aceptar la orden del toque de queda, un ticket. Es decir, sacaban a todos los detenidos por causa del 11 de septiembre, los subían en camiones, los fusilaban y los enterraban. Así actuó la caravana de la muerte en este mes de octubre del 73. A su haber, como 40 muertos en Calama, 30 y tantos en Antofagasta, 20 y tantos en La Serena, son más de 100 personas que en el fondo era, decían ellos, apurar los juicios, aplicar sentencia al tiro, pero todas las sentencias eran a muerte. A muerte. Eso, por ejemplo, fue una primera parte. Segunda parte, o dentro de esto mismo, se abren centros de detenciones clandestinos. Es decir, cuando, y también lo he explicado, cuando yo soy detenido por haber cometido un delito, sé que sí o sí paso por la comisaría o por el cuartel de investigación. De ahí se llama el fiscal dice si se va a formalizar o no, no se formaliza, me voy libre, se formaliza. Paso la noche ahí y al día siguiente, o máximo 3 días, tengo que ser visto por un juez. Y se tiene que cumplir todo un listado de derechos del imputado, del detenido. Si no se cumple, yo incluso, mi defensor público puede exigir mi libertad, aunque me hayan visto matando a alguien, porque no se cumplieron los pasos que se exigen. Acá, obviamente, no hay pasos. Acá llegaban los militares, te sacaban de la casa sin ningún tipo de orden judicial y te llevaban a centros de detenciones que no era ni la comisaría, ni los cuarteles de la PDI, ni siquiera los cuarteles militares. Se abrieron casas. En Santiago hay muchas. Ahí quizás han escuchado hablar, por ejemplo, de Villa Grimaldi, que está en La Reina, en Peñalolén. En Villa Grimaldi era un centro de detención de la DINA. O el José Domingo Cañas. O una que está en Macul que le decían la venda sexy. Ahí, chiquillos, empezamos a entrar en temas oscurísimos para la historia de Chile. En ese centro de detención había una mujer que era carabinero, que entrenó un perro para violar mujeres detenidas. O sea, entramos ya a historias bastante oscuras. Y aquí viene lo siguiente, pero antes hay un segundo periodo. Profesor, Dígame. ¿y es verdad que en la cárcel de San Pablo habían varios comunistas y políticos presos? Espera. ¿Qué antes en la cárcel? Ya, para hacerla rapidito, en el año 78, después de varios asesinatos o intentos de asesinato en otros países, como al general Carlos Prat en Argentina, como a Bernardo Leighton en Italia, a Pinochet no se lo... al gobierno de Pinochet no se le ocurre nada mejor que poner una bomba en Washington en el auto del ex ministro de Defensa de Pinochet, Orlando Letelier. Orlando Letelier estaba exiliado en Estados Unidos. Eso es otra de las cosas que pasan con los militares. La gente ese mismo 11 de septiembre empezó a llenar las embajadas, a pedir asilo político. Muchas personas fueron sacadas por las mismas embajadas a los países para que pudieran exiliarse. México, Venezuela, Suecia, Finlandia,
aceptó a muchos chilenos, miles de chilenos. Por eso es bien sensible el tema de hablar de inmigrantes, por ejemplo, en Chile en estos momentos venezolanos, porque cuando chilenos tuvieron que huir por una dictadura a Venezuela, Venezuela abrió las puertas a los chilenos. Ahora que Venezuela está en una dictadura, ¿estamos nosotros en condiciones de abrir nuestras fronteras para que lleguen venezolanos o no? Porque los que vienen de Venezuela para acá no vienen porque estaban aburridos allá y quieren venir a hacer tráfico a Chile. Vienen porque vienen arrancando también una dictadura. Pues es un tema bien sensible el de la inmigración actual. Muchos, miles de chilenos fueron entonces exiliados, los que en el fondo lograron arrancar. Un segundo periodo, bueno, para cerrar, en 78, entonces matan a Orlando Letelier con una bomba en Washington a pocos metros de la Casa Blanca y del Capitolio. Estados Unidos, que había prestado todo el apoyo, le dijo a Pinochet, no, hasta aquí nomás llegaste. Pasaste, cruzaste la línea, te dimos la mano y no agarraste el pie. Te enseñamos a cómo tratar tus enemigos internos y resulta que vinís con una bomba a matarlo a mi casa. Y ahí cambia el gira la política de Estados Unidos frente a Chile, se opone a la dictadura y Pinochet, como una forma de bajar un poco la tensión por la presión internacional, disuelve la DINA, pero crea una quizás peor, la CNI, Central Nacional de Inteligencia, también a cargo del Ejército, también con participantes de las 3 Fuerzas Armadas más Carabineros. Pero la CNI se dedica más que perseguir, porque hoy a gente que había apoyado a Allende, porque ya para el año 78 o ya los habían matado a todos o ya se habían arrancado al extranjero, al exilio. La CNI se dedica particularmente a perseguir a opositores al régimen militar, como ya una segunda generación, no los que participaron con Allende, los que estaban dejando la embarrada ahora con Pinochet. Ahí la CNI es la que persigue a los del Comando Lautaro, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, etc. Ocupando estas mismas técnicas, siempre. Detención ilegal y tortura y desaparición de cuerpos. Por ejemplo, año 78, que está ocurriendo esto, que Chile se está viendo acorralado por la presión internacional, por la violación a los derechos humanos, Pinochet, esto quedó ya después de muchos años establecido judicialmente, Pinochet ordena una operación que se llamó retiro de televisores. Ese fue como el nombre clave. ¿Qué era el retiro de televisores? El año 78, los militares fueron a todas las partes donde en el 73 habían enterrado cuerpos. ¿Se acuerdan que en la caravana de la muerte yo les decía los fusilaban y los enterraban? Bueno, en Calama fue en un cerro, en La Serena fue en un cementerio, aquí en Santiago en el patio 29 del cementerio general. Año 78, retiro de televisores. ¿En qué consistía? Los mismos militares iban a los lugares donde habían enterrado esos cuerpos del 73, los desenterraban, los amarraban a rieles con alambres de púa y los tiraban al mar. Eso es. Para hacer desaparecer las pruebas, digamos. ¿Por qué no Para que no flotaran. Para que se hundieran. Por lo tanto, estamos frente a algo que se llamó la sistematización. Y ojo, que eso es súper importante. La violación a los derechos humanos fue sistemática. Ojo que estamos hablando de la parte más terrible, porque obviamente no había libertad de prensa, no había libertad política para crear partidos políticos de oposición, había toque de queda, había censura en los canales y en la prensa, o sea, eso es como, ya, ¿cierto? También son violaciones a los derechos humanos, que están hablando de los derechos humanos de expresión, de libertades,
Pero aquí ya estamos hablando de los derechos humanos que tienen que ver ya con la vida de las personas. Y aquí viene la gran pregunta, porque esto lo vamos a trabajar, o lo van a trabajar en tercero medio, que va a ser de lleno el tema de los derechos humanos. Como algo más amplio, digamos, no aquí lo histórico de Chile en particular. Solamente, chiquillos, violan los derechos humanos lo que conocemos como los agentes del Estado. Los derechos humanos que están ordenados, ¿cierto?, a nivel internacional de cuáles son, no pueden ser violados por mí. Si yo a ti te pego un balazo, lo que estoy haciendo no es violando tu derecho humano a la vida. Lo estoy asesinando, es un delito que tiene una pena. La violación a los derechos humanos solamente la pueden cometer aquellos que trabajan para el Estado. En este caso los militares o las policías. ¿Acaso el carabinero no tiene derechos humanos? Sí, sí tiene derechos humanos, pero son violentados cuando un agente del Estado lo ataca. No cuando un manifestante le tiene una molotov. Cuando un manifestante le tiene una molotov está cometiendo un delito. Y ese delito está penado por la ley con cierta cantidad de años de cárcel, si es que le causa daños, no daños, daños leves, graves o lo mata. Esos son delitos. Las violaciones a los derechos humanos, que también son delitos, las comete el Estado. Todos tenemos derechos humanos, pero los únicos que violan los derechos humanos son los agentes del Estado. Se ha ampliado un poco también para hablar de grupos terroristas, sobre todo, por ejemplo, el Estado Islámico, el ISIS, porque actúan con fuerza coercitiva como si fueran un Estado. Al-Qaeda, todo eso. Ya se dice que violan los derechos humanos porque actúan con una fuerza tal que representan como si fuesen un Estado. Pero es el Estado entonces. Y cuando esto se vuelve sistemático, quiere decir que es porque es una práctica habitual. Y es lo que van a ver bien el próximo año, chiquillos, porque vamos a ver cuáles son los derechos humanos fundamentales y cómo se defienden y cuáles son también los deberes que vienen emparejados muchas veces con los derechos humanos. Fundamental entonces, 17 años de violación sistemática de derechos humanos con exilio, encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición de cuerpos. Todo esto causó más o menos en Chile unos 3.000 muertos en este periodo. 3.000 personas que fueron muertas a manos de agentes del Estado, y de esas 3.000, 1.100 personas son los llamados detenidos desaparecidos. O sea, de 3.000, 1.100 nunca más se supo. Recién en el año 90, cuando se vuelve a la democracia, se establece lo que se llamó el informe Rettig, la comisión Rettig, que investigó todo esto, para establecer dónde fue la última vez que fue vista viva una persona, o con testigos que hayan sobrevivido, saber, conocer qué militares habían estado ahí y empezar a aplicar justicia. Pero se demoró mucho en actuar el Poder Judicial chileno frente a estos casos. Ya, les voy a cargar una formativa y el jueves en la mañana les confirmo cuando estén acá si hacemos una clase antes de la prueba, esa misma tarde, o de repente más tarde, como a las 5 o 6, que no puedo antes. Perfecto.